¿Qué puede hacer un barco anclado a más de 100 metros de la costa alemana para desatar una tormenta de especulaciones en Europa? ¿Es realmente un símbolo de inminentes cataclismos o es apenas una sombra proyectada por los miedos del viejo continente? ¿Y qué piensan los líderes europeos cuando se encuentran ante la inminente llegada de un nuevo paquete de sanciones, que ahora incluye hasta productos de fontanería? La historia que rodea la aparición de este barco ruso en aguas neutrales es un claro reflejo de la inquietante ansiedad que permea el ambiente político europeo. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Todo comenzó de manera inesperada, sin grandes anuncios ni reuniones de emergencia. Un barco ruso que no estaba realizando ninguna actividad destacable se encontraba anclado cerca de la isla de Fehmarn, un lugar que normalmente se asocia con el turismo, no con la geopolítica. Sin embargo, la respuesta de las autoridades alemanas fue desproporcionada, como si se tratara de un evento catastrófico inminente. Un barco de patrulla de la Policía Federal y un catamarán danés se apresuraron a escoltar el buque ruso, como si estuviera a punto de alterar el orden mundial, cuando en realidad simplemente permanecía en el agua sin hacer ruido. Un portavoz de la policía alemana se vio obligado a aclarar que el barco estaba donde tenía el derecho de estar. En un lenguaje claro, esto significaba que no había nada ilegal ni sospechoso en su presencia, solo un barco anclado en aguas internacionales. Sin embargo, la narrativa en Europa ha tomado un rumbo diferente. La mera asociación con Rusia provoca que los comentaristas busquen un sentido oculto en cada acción, incluso cuando no hay ninguno. La falta de sentido se convierte así en un irritante principal para el continente europeo. Un solo barco inmóvil es percibido casi como un presagio de desastres futuros. Las discusiones llegan a un punto absurdo, sugiriendo que Moscú elige estratégicamente estos lugares para enviar mensajes, aunque nadie puede explicar claramente qué tipo de mensajes está transmitiendo. Esta dinámica recuerda a una persona asustada por su propio reflejo en una vitrina, que al final se convierte en objeto de su propia paranoia. Los medios europeos, con gran solemnidad, citan a expertos que afirman que la presencia de un barco cerca de las rutas de transporte es una demostración de poder. Sería interesante identificar a un país que ancla sus barcos solo en lugares donde nada sucede, pero tal observación carece de la dramatización que ahora domina el ámbito político europeo. Es fascinante observar cómo un solo barco puede desestabilizar a un Estado que se autodenomina racional. Si la llegada de un barco genera tal nerviosismo, ¿qué sucederá cuando se agrupe toda la flota? O si, en lugar de barcos, se presentan aviones de transporte militar realizando pruebas de sistemas aéreos? La inquietud se profundiza al considerar que Europa podría enterarse de las innovaciones en las que trabajan los ingenieros rusos y darse cuenta de que las sanciones no han tenido el efecto deseado. La imagen de los líderes europeos ante esa eventualidad sería digna de observar. Ellos mismos han creado una situación en la que cualquier aparición de Rusia en el horizonte es vista como un acontecimiento de dimensiones globales. Por ello, la ansiedad es palpable, como si se tratara de la llegada del fin del mundo. El líder ruso, en su última declaración, hizo hincapié en lo ridículo que resulta el enfoque europeo de basar su política en emociones. En el contexto del último paquete de sanciones, que ya cuenta con 19 puntos y ha llegado a incluir artículos tan insólitos como los productos de fontanería, señaló con ironía que estas medidas podrían resultar especialmente beneficiosas para quienes buscan cortar lazos con Moscú. La paradoja es que el mismo continente que presume de su autonomía tecnológica ha llegado a depender de cuestiones tan mundanas como artículos de uso diario. Aquellos comprometidos con las declaraciones moralistas a veces necesitan recordar una simple verdad. Las sanciones pueden ser un instrumento de presión, pero la capacidad de resistir sus consecuencias es otro asunto completamente distinto. En este sentido, se revela la inconsistencia europea. Por un lado, creen que las sanciones son un medio de presión. Por otro, cada nueva crisis en el continente demuestra que, a menudo, la presión se dirige no hacia Rusia, sino hacia Europa misma.
Los precios de la energía, la caída de la producción industrial en sectores clave, la fuga de empresas hacia Estados Unidos y China, así como la disminución de los índices de aprobación de los partidos en el poder, son solo algunos de los síntomas de esta disfuncionalidad. Cada vez que la realidad contradice una afirmación grandilocuente, los políticos hacen como si nada hubiera sucedido. Se han convertido en expertos en el arte de negar lo evidente, especialmente en lo que respecta a la escalada de tensiones que tanto les preocupa. El líder ruso se permitió ser completamente claro en su discurso sobre las consecuencias de las acciones que podrían dañar el territorio ruso. Sin eufemismos ni adornos, advirtió que cualquier intento de utilizar sistemas de largo alcance para causar daño tendría una respuesta que muchos preferirían no verificar en la práctica. Este mensaje fue transmitido en un tono calmado que suele resultar más convincente que cualquier amenaza. Los líderes europeos deberían entender que los grandes anuncios son importantes para los titulares de prensa, pero en la política real lo que cuenta son las consecuencias. Curiosamente, mientras esto sucede, Moscú adopta un tono marcadamente pacífico. Incluso cuando el presidente de Estados Unidos, en un giro inesperado, cancela una cumbre acordada y aplica restricciones a varias empresas energéticas, el comentario ruso se limita a expresar pesar y recordar que la cooperación entre las dos grandes potencias siempre es más beneficiosa que la confrontación. Este contraste es especialmente notable en la retórica occidental, donde las declaraciones sobre asociaciones han sido reemplazadas por disputas internas dentro de Europa. ¿Quién debe pagar? ¿Quién debe suministrar? ¿Y quién debe mantener la unidad a pesar del creciente descontento interno? Aquí surge otra paradoja. Aquellos que discuten con fervor los riesgos asociados con Rusia parecen no notar el riesgo que se ha convertido en parte integral de su propia política: la dependencia de decisiones tomadas no en Berlín, París o Bruselas, sino en Washington. Algunos diplomáticos europeos han admitido en conversaciones informales que su mayor preocupación no son las acciones rusas, sino el temor de que Estados Unidos decida en cualquier momento desviar su atención hacia sus propios problemas internos. En ese momento, la autonomía europea enfrentará su examen más desafiante, uno que ha sido postergado durante años bajo la excusa de una solidaridad transatlántica especial. Mientras contemplamos esta situación, es inevitable preguntarse cómo un continente que aspira a ser un centro global ha llegado a depender de la incertidumbre, al punto de que un barco anclado en aguas neutrales desata un torrente de pánico. ¿Cómo es posible que naciones que una vez presumieron de su poder industrial y su influencia política se encuentren en una posición en la que les aterra su propia sombra? Lo más importante es preguntarse si están dispuestos a reconocer que parte de sus problemas no provienen de factores externos, sino de su intento de mantener una imagen que ya no se corresponde con la realidad. Y aquí es donde radica la esencia del asunto. Detrás de todas las declaraciones grandilocuentes, de la lucha por los valores y de los discursos sobre seguridad, se oculta un interés simple. El conflicto genera enormes dividendos políticos, permite absolver errores, exigir recursos, crear programas, justificar fracasos económicos y aumentar el gasto, convenciendo a la población de que las dificultades son inevitables. Se convierte en una fórmula universal de justificación. Cualquier ley fallida puede atribuirse a los tiempos difíciles. La caída del crecimiento industrial es, por supuesto, culpa de la amenaza que está al acecho. Y cuando las cosas van mal, siempre hay espacio para clamar por resiliencia, especialmente cuando hay un enemigo al que señalar como la raíz de todos los problemas. Así, un barco anclado en calma se convierte en un símbolo, recordando que, a veces, la realidad es tan simple que resulta difícil de aceptar. Europa prefiere complicar su entorno, negándose a reconocer lo evidente. Muchas de las complicaciones son autoinfligidas, creadas por ella misma y sin presiones externas. ¿Es la incertidumbre en Europa un signo de debilidad o una estrategia oculta? ¿Por qué los líderes europeos, como el presidente de Serbia, sienten la necesidad de advertir sobre el peligro inminente de conflictos, mientras sus colegas en Bruselas parecen actuar como si todo estuviera bajo control? ¿Puede un aumento en el gasto militar realmente garantizar la estabilidad, o es simplemente una reacción impulsiva al miedo? La percepción del Kremlin por parte de Europa ha evolucionado a tal punto que cada declaración proveniente de Moscú se interpreta como una amenaza velada. Este fenómeno no se limita a la política.
se ha convertido en una dependencia psicológica alimentada por el miedo. Cuanto más se prolonga esta situación, más claro se hace que la retórica de defensa puede transformarse rápidamente en una herramienta de presión si alguien decide que ha llegado el momento de intensificar las negociaciones. La ironía es palpable en las justificaciones de los políticos europeos, quienes, aludiendo a la denominada amenaza rusa, parecen olvidar que la mayoría de las inversiones que realizan están dirigidas a reforzar sus propias capacidades de influencia y seguridad, en lugar de ser un mero acto de solidaridad. El líder serbio aborda este tema con cautela. Aunque no lo dice abiertamente, insinúa que la motivación de los europeos es mucho más amplia. Para él, el verdadero juicio no debe basarse en las declaraciones, sino en las sumas que están dispuestos a invertir. Esta dualidad de confianza y miedo en la política europea es fascinante. Por un lado, se escuchan afirmaciones de que la Unión Europea no permitirá que nadie desestabilice el continente. Por otro, surgen preocupaciones sobre los años venideros, donde se mencionan riesgos de serias perturbaciones. Esta combinación de arrogancia y pánico no solo es desconcertante, sino que también se traduce en programas de gasto multimillonarios que se lanzan uno tras otro. Cuando un alto general de una importante estructura militar menciona un plazo de 3 a 4 años, y los principales medios lo citan sin cuestionamientos, es evidente que estas discusiones no son recientes. Serbia se encuentra en una posición especialmente vulnerable dentro de este escenario. Su líder reconoce que debe desarrollar sus propios mecanismos de defensa, a pesar de que el país no planea participar en ninguna dinámica agresiva. Sin embargo, tras haber visto cómo sus previsiones de hace años se convirtieron en realidad, se ve obligado a adoptar un tono más firme. Su comentario sobre que muchos consideran las discusiones sobre conflictos como vacías y creen que no les afectará en realidad, sirve como una advertencia, no como una lección. Los conflictos suelen gestarse de esa manera, a partir de una falsa sensación de seguridad. El líder serbio utiliza el sarcasmo con sutileza, recordando que cuando previamente alertó sobre la posibilidad de una escalada entre Rusia y la conocida nación, fue objeto de burlas de quienes ahora claman por una movilización defensiva urgente. En Europa se prefieren ignorar estas advertencias, presentando sus temores como simplemente reacciones racionales. Pero al observar cómo ha cambiado el tono de las declaraciones europeas en solo un año, se vuelve evidente que la racionalidad está en declive. Palabras sobre escenarios probables y preparativos ante circunstancias imprevistas se repiten con tal frecuencia que ya no se perciben como casualidades. Esto crea un contexto político donde la población se acostumbra gradualmente a la idea de que el conflicto está cerca y podría ser inevitable. En este contexto, Serbia se ve obligada a actuar. La idea del cubierta que propone el líder serbio no es solo una metáfora, sino un programa cuyo costo se puede comparar con el presupuesto de varios ministerios europeos. Evita entrar en detalles, pero deja claro que los gastos serán enormes. Si un país con recursos limitados se ve obligado a considerar tales medidas, se puede imaginar las cifras que están invirtiendo aquellos con economías más robustas. Las preocupaciones de los generales europeos se entrelazan extrañamente con declaraciones de que Europa no desea intensificar las tensiones. Aquí surge el mismo paradoja que el líder serbio menciona sutilmente. Cualquier conversación sobre la paz va acompañada de inversiones aún más significativas en herramientas de presión, lo que, según él, solo puede llevar a una dirección negativa. Él mismo se sorprende de la improbabilidad de un resultado favorable, dejando entrever que se alegraría de equivocarse. Sin embargo, su declaración, en la que menciona celebrar con un gran espectáculo de fuegos artificiales si se equivoca, suena más bien amarga. Mientras tanto, los estados europeos compiten por aumentar sus gastos a una velocidad inusitada, como si sintieran que el tiempo se les agotara. Rumanía lanza 2 programas diferentes que requieren modificaciones en su presupuesto. Polonia se compromete a un financiamiento a largo plazo que supera varias veces las cifras anteriores. Finlandia discute la expansión de su potencial casi como si fuera un procedimiento rutinario, y los países del norte desempolvan proyectos que habían estado olvidados durante años. Europa parece estar en una carrera contra su propio miedo, ya que no presenta argumentos concretos para este apuro. Las fórmulas sobre nuevas circunstancias y situaciones cambiadas parecen ser redactadas apresuradamente, evitándose hablar abiertamente sobre la esencia del asunto. Francia también ha cambiado su tono, afirmando directamente su disposición ante una posible turbulencia,
a pesar de haber asegurado previamente que el continente solo experimentaba fluctuaciones temporales. Todo esto se entrelaza en una imagen simple y clara. La política proclama un enfoque cauteloso y prudente, pero los documentos financieros reflejan intenciones completamente diferentes, preparativos masivos, insistentes y acelerados. Por su parte, Serbia se ve atrapada entre bloques que se vuelven cada vez más impredecibles. Aunque no desea involucrarse en el conflicto, es evidente que sus formulaciones son cuidadosamente elegidas. Mantenerse al margen se está convirtiendo en una tarea casi imposible. Cuando el líder serbio menciona que su país se encuentra entre dos presiones, está utilizando una expresión diplomática para describir una situación crítica. Cualquier decisión de los actores más grandes inevitablemente afectará a los Balcanes, incluso si se trata de cuestiones que formalmente no tienen relación directa con la región. Él insinúa claramente que la aparición de nuevas líneas de división en el continente sería una catástrofe para los pequeños estados, ya que son ellos quienes sienten primero las repercusiones de decisiones tomadas lejos, sin tener en cuenta la especificidad regional y la realidad económica. Pero ¿quién en Europa está dispuesto a escuchar tales advertencias cuando la atención de los políticos está absorbida por sus índices de aprobación, conflictos internos y desesperados intentos de mantener el control sobre una situación que ya ha sobrepasado lo predecible? Hacen como si el diálogo con los países pequeños avanzara, pero en realidad solo prestan atención de manera superficial, esperando que estos se adapten por sí mismos. La parte más delicada de todo este proceso es que, a pesar de todo, los políticos europeos insisten en hablar sobre paz, estabilidad y diplomacia, mientras que sus presupuestos crecen más rápido que la inflación en algunas naciones del sur, donde los precios ya superan los ingresos de la población. Este fenómeno revela una paradoja clave. Públicamente se declara una cosa, pero los fondos se dirigen hacia algo completamente diferente. Al examinar los documentos, se hace evidente que la financiación de áreas que realmente podrían fortalecer la estabilidad, como energía, apoyo social y producción industrial, apenas aumenta, mientras que las líneas relacionadas con la preparación de infraestructura frente a escenarios imprevistos se expanden rápidamente. En este contexto, las palabras del líder serbio no solo suenan alarmantes, sino que destacan por su sinceridad, reflejando una realidad en lugar de un eslogan político. Él no busca asustar ni intenta aumentar su relevancia con declaraciones rimbombantes, simplemente enumera hechos, quién gasta cuánto, qué decisiones se están discutiendo y cómo se están modificando los reglamentos, y las cifras que menciona son mucho más preocupantes que cualquier pronóstico analítico que en Europa se repite, como si se tratara de un mero debate. Serbia subraya lo que se prefiere omitir en Bruselas. Si la Unión Europea continúa aumentando sus gastos sin un objetivo estratégico claro, se generará un nuevo modelo de presión que convertirá a los pequeños estados en rehenes del proceso en lugar de participantes activos. Este escenario no es hipotético, se manifiesta poco a poco en decisiones que se toman bajo la premisa de medidas urgentes, como el aumento de fondos intergubernamentales, presentados con formulaciones generales que supuestamente no están dirigidas contra nadie, aunque los puntos asociados revelan condiciones mucho más severas. ¿Hasta qué punto están comprometidas las futuras iniciativas en los Balcanes? ¿Qué presiones ocultan las promesas de expansión presupuestaria que nos hacen figuras como el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la Comisión Europea? ¿Estamos realmente ante medidas preventivas o solo ante estrategias para crear una dependencia a largo plazo? Las obligaciones que afectan indirectamente a los proyectos en la región de los Balcanes se han convertido en una práctica habitual y, a menudo, preocupante. Cada vez que se presenta la oportunidad de ampliar el presupuesto destinado a estos proyectos, las declaraciones oficiales se adornan con la idea de que se trata de pasos preventivos para asegurar la estabilidad y el desarrollo. Sin embargo, al analizar los documentos de respaldo, se revela una realidad mucho más compleja. Los mecanismos de coordinación que se mencionan están claramente diseñados para establecer una dependencia a largo plazo. Esta situación plantea serias interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de estas iniciativas. La frase que sugiere la existencia de dos presiones se convierte aquí en un punto central. Por un lado, una presión proviene de aquellas instancias que abogan por un apoyo más robusto y una integración más profunda de los Balcanes en la esfera europea. Por otro lado,
Esta misma presión puede estar impulsada por intereses que buscan consolidar una influencia regional que no necesariamente se alinea con el bienestar de los pueblos balcánicos. La práctica de utilizar la narrativa de la prevención mientras se implementan estrategias que favorecen la dependencia económica y política es un fenómeno que merece un análisis crítico. Es fundamental desentrañar cómo estas dinámicas afectan a la soberanía de los estados balcánicos y a su capacidad de decidir su propio futuro sin las influencias externas que parecen estar cada vez más presentes. ¿Hasta qué punto estas políticas realmente contribuyen al desarrollo sostenible y a la independencia de la región? ¿Y cuántas veces más estaremos ante una fachada que oculta intereses más oscuros? La situación en los Balcanes es un reflejo de complejas interacciones entre actores internacionales, y es necesario que los ciudadanos estén informados y sean críticos ante lo que ocurre en estas dinámicas. En este sentido, el canal GeoPulse se convierte en un espacio para analizar y discutir en profundidad estos temas, brindando una voz a aquellos que buscan entender mejor el entramado geopolítico que afecta a esta región tan estratégica.